En un mundo que parece cada vez más dividido y lleno de incertidumbre, el Vaticano sorprendió con la elección de un líder inesperado. Hoy vamos a echar un vistazo a este primer año del Papa León XIV para intentar entender qué visión está tratando de construir. Paz. Esas fueron sus primerísimas palabras desde el balcón de San Pedro. Y ojo, que no fue un simple saludo protocolario. Fue, desde el segundo uno, toda una declaración de intenciones que iba a definir cada uno de sus siguientes 365 días. Y es que, claro, el panorama que se encontró no era precisamente un camino de rosas. Heredó un mundo fracturado y una iglesia profundamente dividida. Así que su pontificado, desde el primer día, no iba a ser tanto de iniciativa, sino de respuesta. Una respuesta a las enormes crisis que ya la estaban esperando. Venga, pues para entender todo esto un poco mejor vamos a recorrer su primer año en 5 paradas clave, siguiendo el mapa que él mismo parece haber trazado. Pero bueno, antes de meternos en faena, la pregunta es obligada. ¿Quién es realmente este pontífice que nadie se esperaba? Empecemos por la persona, por Robert Francis Prevost. A ver, aquí están las claves de su perfil. Es el primer papa de Estados Unidos. Sí, pero también es un agustino con décadas de experiencia en Perú, lo cual ya nos dice mucho. Pero la pista de verdad, la más reveladora, fue el nombre que eligió, León. No es casualidad, es una referencia directísima a León XIII, el papa que tuvo que lidiar con la revolución industrial. León XIV ve la inteligencia artificial como nuestra nueva revolución industrial, y parece que esa es la gran cuestión que ha venido a afrontar. Claro, una cosa es decirlo y otra hacerlo, y esta misión por la paz desde luego no se quedó solo en palabras, se tradujo inmediatamente en gestos, en lo que él mismo ha llamado una diplomacia, por así decirlo, desarmada. Es que si uno mira su agenda de este primer año, parece casi un diario de guerra, pero desde el otro lado, desde el frente de la paz. Fue una ofensiva diplomática constante, desde su primera misa, pasando por el envío de ayuda muy concreta como 80 generadores a una Ucrania helada, hasta sus súplicas casi desesperadas en Pascua para detener la espiral de violencia en Oriente Medio. Y aquí está el kit de la cuestión. Su llamada a la paz no es un cálculo político, es un imperativo moral. No negocia desde una posición de poder, sino desde la convicción. A eso se refiere seguramente con una diplomacia desarmada. Pero claro, mientras la mirada estaba puesta en el mundo, dentro de casa, en la iglesia, las cosas también estaban complicadas. Los muros agrietados por la polarización. Su respuesta no fue ponerse de un lado, sino intentar tejer una síntesis entre la doctrina y la atención pastoral. Su primer gran gesto doctrinal fue con Dilex Ite. Aquí lo que hace es redefinir el compromiso social de la Iglesia. Para él, la opción por los pobres no es simple sociología, es, y cito, una condición para la salvación. Pero es que fue un paso más allá, llegando a calificar la indiferencia entre la pobreza como una forma de ateísmo práctico. Casi nada. Luego, con In Unitate Fidei, su siguiente movimiento fue mirar a las divisiones entre los propios cristianos. Su estrategia fue muy inteligente. Volver a un pilar común, el Concilio de Nicea. La idea es muy sencilla, pero potentísima. Los cimientos que nos unen son muchísimo más sólidos que las grietas que nos separan. Y de nuevo, vemos cómo su mirada siempre está puesta en el futuro. En diseñar nuevos mapas de esperanza, lanza un verdadero desafío a las instituciones educativas. Les pide que dejen de ser museos de nostalgia y se conviertan en laboratorios de discernimiento, para poder navegar un mundo que califica de hiperdigitalizado. Y toda esta teología se podría resumir en una sola palabra del credo, descendit, descendió. Para él, toda la lógica del Evangelio está contenida ahí. Un Dios que no se queda arriba, en lo alto, sino que desciende, se acerca, se identifica con nuestra propia fragilidad. Pero bueno, para entender de verdad a León XIV no basta con leer sus documentos. Hay que pillar su acento espiritual. Es su respuesta más personal al ruido ensordecedor del mundo moderno. 40 minutos. Quédense con este número, porque representa uno de los gestos pastorales más sorprendentes y definitorios de todo su primer año. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? Cientos de miles de jóvenes reunidos para el jubileo. Y el Papa, en vez de dar un gran discurso, se queda 40 minutos en silencio total. La pregunta es obvia. ¿Qué significó aquello? Aquello no fue un fallo técnico, ni mucho menos. Fue toda una declaración de intenciones. Proviene directamente de su espiritualidad agustiniana, esa del corazón inquieto. Propone el silencio no como un vacío, sino como un acto de resistencia espiritual contra el ruido digital que nos rodea. De ahí que insista tanto en no usar la inteligencia artificial para las homilías. La fe, dice, necesita rostros y voces humanas. Su idea de reforma no pasa por el marketing, sino por volver a la fuente, y para eso hace falta silencio.
¿Vale? Y para terminar, vamos a ver cómo todo esto se traduce en un plan concreto para las propias estructuras de la Iglesia. ¿Cuál es su hoja de ruta para el futuro? Pues para eso publicó un documento clave el 8 de diciembre de 2025 titulado Una fidelidad que genera futuro. Es su propuesta directa para el futuro del ministerio. Y ahí dibuja como 3 coordenadas, 3 ejes, para un sacerdocio que quiere que esté menos solo y más integrado. Primero, unidad con el obispo, para ir todos a una. Segundo, la fraternidad entre los propios sacerdotes, como un antídoto contra la soledad. Y tercero, y esto es muy importante, una relación profunda con los laicos, pero no para dirigirles, sino para descubrir y valorar sus propios dones. Y aquí es donde lanza el gran desafío a toda la Iglesia. Ante la falta de vocaciones, su respuesta no es una solución técnica. Exige que toda la comunidad revisa su capacidad generativa. Dicho de otro modo, lo que está preguntando es, ¿somos todavía capaces de inspirar a alguien? Si ahora damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, se ve el patrón, ¿verdad? Su pontificado no parece buscar la ruptura, sino la síntesis. Intenta tejer juntos el rigor doctrinal con una apertura pastoral audaz y la tradición con una creatividad que responda a las preguntas de un siglo XXI que no espera. Así que ahí lo tenemos, una diplomacia centrada en la paz, una búsqueda de la síntesis en la fe y una espiritualidad que mira hacia adentro. Esos son los 3 pilares del mapa de esperanza que está intentando diseñar. Y claro, todo esto nos deja con la gran pregunta sobre la mesa. ¿Este complejo equilibrio que propone será la fórmula para una nueva era de estabilidad en la Iglesia? ¿O por el contrario, son precisamente esas tensiones internas las que van a marcar, para bien o para mal, lo que está por venir?